La gloria es para nuestro Señor Jesucristo en este día, bendito sea su nombre, y una vez más no nos cansaremos de poner delante del Señor a todos los niños donde quiera que haya uno de ellos, esperando que el Señor los guarde de este tiempo tan malo. Pero también estamos saludando especialmente a Mateo, a Jaciel Madaí, a Caleb Calvis, Caleb Villafuerte, Gabriel Villafuerte, Mario Alfonso, Camilita, a Luisa Emilia Ponce, a Bonnie Cesiac, esperando que la mano del Señor esté sobre cada uno de ustedes y Él haga conforme a la grande misericordia. Con nosotros nuestro hermano Isaac. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos, a donde quiera nos estén escuchando. Un saludo muy especial a quienes lo hacen a través del internet en cualquier parte del mundo. Que el Señor le bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor y meditar en ella en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante, segunda de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 en adelante, para aquellos que están siempre pendientes en acompañarnos en la lectura de la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La gloria sigue siendo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de meditar un poco sobre estas escrituras, para algunos hermanos que hicieron alguna pregunta acerca del Espíritu de Dios y la iglesia cuando sean levantados, quiero decirles ahí en la segunda carta de Tesalonicenses, no nos dice que el Espíritu se va con la iglesia y se quita de acá, pero nosotros lo entendemos porque en la segunda carta a los Tesalonicenses 2, 4 al 7, nos dice que nosotros los que creemos en Cristo sabemos quién detiene al enemigo hasta ahora, pero que cuando sea quitado de acá, entonces el enemigo tendrá toda libertad para dañar en esta tierra, en este mundo físico. De manera que sobreentendemos que quien detiene al enemigo ahora todavía es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso entendemos que cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu de Dios la levantará y se irá con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no habrá quien detenga aquí al enemigo para que haga sus maldades. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a la escritura que hemos leído en esta mañana, y es que nos está hablando de cuánta falsedad vendrá entre nosotros. Alguien me decía hace algunos días, pero es que el Señor ha dejado maestros. Pero la diferencia es en el maestro que es llamado por Dios y el maestro hecho por los hombres. Porque el maestro llamado por el Señor sigue siendo revelada la palabra que debe de enseñar. Mas el maestro hecho por los hombres, este trae perversidades encubiertas, y encubiertas a veces de sí mismo. Porque si en su corazón es sincero, pero está tratando de usar la herramienta humana, siempre vamos a cometer errores.
Es aquí donde nosotros, aún los que estamos meditando en las Sagradas Escrituras, los que predican las Sagradas Escrituras, debemos estar atentos a nuestra propia vida. Porque el apóstol Pablo nos enseña que habiendo corrido tanto, no sea que aquellos a quienes hablé se salven y yo no me salve. Es lo que dice el apóstol Pablo. De manera que en este capítulo 2, dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. Doctores en la Biblia. No está hablando de los otros doctores, de las cosas humanas, de la ciencia humana. No está hablando de las profesiones humanas. Está hablando de los falsos doctores en la palabra de Dios, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Introducirán abiertamente, encubiertamente, herejías de perdición. Y esto lo podemos ver claramente. Hay quien espera que el reino del Señor Jesús sea aquí en la tierra y sea humano, y sea visto como humano también. Y el Señor tiene potestad en la tierra porque de Él es todo lo que existe. Pero el Señor mismo nos enseña que su reino no es de esta tierra. Su reino es el reino espiritual, el reino celestial, donde mora en su plenitud Dios Todopoderoso. Por eso es que vienen muchos. Y hay algunos que más adelante veremos, pregonan que si levantas tu mano aceptando al Señor Jesucristo, ya no tienes problema, puedes hacer lo que quieras. No hay herejía más grande que todas estas, porque negarán al Señor que los rescató, dice aquí. Y cuando decimos tales cosas, estamos negando al Señor, porque el Señor vino a padecer en lo humano para mostrarnos que nosotros vamos a padecer, pero que podemos triunfar mediante el Espíritu de Dios, mediante Jesús en nuestras vidas. Es decir, el triunfo se refiere a que hay lucha aquí en la tierra. Se refiere a que nosotros podemos cometer un error, pero hay que arrepentirnos y volvernos al camino de verdad, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Aquí dice acelerada, porque aquel que obra en contra de la palabra de Dios, aquel que no se limita a lo que está escrito, sobre sí mismo viene la perdición, sobre sí mismo viene castigo. Y cuando decimos castigo, pedimos a los hermanos y a los amigos que no digamos que no hay castigo. Dios mismo habla el castigo de Él para sus hijos para enseñanza, pero hay un castigo para el transgresor de la palabra de Dios, aquel que no cree. Este de por sí está en revueltas continuamente. Y el número 2 dice: muchos seguirán sus disoluciones. Tendrán seguidores aquellos que blasfeman contra la palabra del Señor. Y muchas veces hay lo que dice la Biblia, comezón de oír, que porque les prometen esto y lo otro, entonces las multitudes se agolpan a su alrededor. Pero nosotros, conociendo esta palabra de verdad, esta nos sirve también para poder ver si nos están hablando verdad. Las Sagradas Escrituras es una guía para nuestra vida, para que hagamos conforme a la voluntad de Dios y para que también no seamos engañados por tantas falsas doctrinas. Hay quien su ídolo es el estudio y pelea por el estudio antes que venir en obediencia al Señor Jesús. Hay quien su ídolo es la iglesia y pelea por la iglesia y se olvidó de su Señor Jesús. Hay quien pelea por su líder
y se olvida que el verdadero líder es nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, ¿por qué lo decimos? No es por dañar, es para que entendamos que el único líder nuestro se llama Jesús de Nazaret. Y Él está vivo. Y Él no necesita que yo lo defienda. Él nos defiende a nosotros. Asimismo, todo líder no necesita que yo lo defienda, porque si Él está en el camino de verdad, Jesús le ha de defender. Debemos entender, una de las características que tiene el idólatra es que pelea por su ídolo. Por eso la Escritura dice también: ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. De manera que si el tesoro es de madera, tu corazón está en esa madera. Si tu corazón está en el estudio, ahí está tu Dios. Mas nosotros buscamos a este Dios vivo, santo y verdadero, que habita en todo lo que existe y más allá de lo que existe, y habita en nuestros corazones. Es por esta razón que debemos entender que la palabra de Dios es certera. A veces nos parece fuerte, pero como dicen los abogados, dura lex sed lex. Eso lo dice en latín, pero ¿qué quiere decir? La ley es dura, pero es la ley. La palabra de Dios es palabra de Dios, aunque sea dura. Y no es dura porque la carga se hace fácil, si nosotros entendemos por qué el Señor nos habla a veces con fuerza. Pero siguiendo adelante, dice el número 3, y por avaricia harán mercancía de vosotros. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, los cristianos tenemos deberes puestos por el Señor, pero aún esos no son obligatorios, sino por voluntad. Las ofrendas, los diezmos. Pero hay quien va más allá de esto y comienza a buscar tremendos edificios cuando nosotros estamos aguantando hambre. Y hablamos del hambre primeramente, la espiritual. Nosotros debemos de ser saciados por el Espíritu de Dios. Pero harán mercadería de vosotros por avaricia. Porque hay quien ha tomado el liderazgo, los pastorados, por profesión y no por llamado. Por eso es que un hombre muy conocido en este país dijo: ten cuidado, porque en estos tiempos hay muchos profesionales del púlpito, pero pocos llamados por Dios. Suena fuerte esto, pero quiero que se entienda que no es por ir en contra de mis hermanos, porque les amo grandemente, sino porque la palabra de Dios nos enseña eso, y aquí estamos leyendo falsos doctores en la palabra de Dios, vendrán. Y luego dice, con palabras fingidas. Con palabras fingidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado queriendo agradar con una sonrisa, pero en nuestro interior hay obstáculos? Dios quiere una fe no fingida. Dios está demandando de su pueblo, de sus hijos, una fe genuina. Esa fe que viene porque el Espíritu de Dios habla a tu vida y a mi vida, y eso es lo que hablamos. Porque nosotros hablamos lo que vivimos, mas lo que no hemos vivido tenemos cuidado de no hablarlo, a menos que Dios ponga esa palabra. Con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Mire qué preciosa y hermosa palabra, porque nosotros no vamos a juzgar. Juzgamos entre el bien y el mal, pero no podemos juzgar a ninguna persona.
porque eso solo el Señor lo hace. Pero en su palabra está hablando muy claro que si hay avaricias, y como en aquellos días que Jesús estuvo sobre la tierra y entró al templo y con mucha autoridad y fuerza y con látigo en sus manos, dijo: mi casa, casa de oración será llamada, no de mercaderes y ladrones. Y en esto debemos ser cuidadosos nosotros, porque estamos, como en lo individual, tenemos 3 camisas, 3 pantalones y todavía queremos otro más. Así también estamos a veces como iglesia. Tenemos un lugar donde se predica, pero todavía queremos más lugar. Pero cuando la oración hay que hacerla, escasea el pueblo. Debemos nosotros entonces entender esta palabra. Con palabras fingidas vienen, pero sobre ellos viene la condenación. Desde hace mucho tiempo el Señor está hablando que el que no cree en Él ya es condenado. Es decir, no es porque el Señor lo condene, sino porque tú y yo, como Moisés cuando presentó la ley ante el pueblo, le dijo: he puesto delante de ustedes, pueblo, el bien y el mal, elijan ustedes. Y hasta este día el Señor respeta la voluntad suya y mía, y nos está poniendo esta palabra de verdad, muy entendible, para que nosotros elijamos qué queremos, qué camino queremos tomar, el camino de la verdad o el camino de la mentira. Si elegimos el camino de la verdad, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, porque tú y yo gozaremos desde acá y eternamente para siempre. Pero aquellos que eligen el camino de la mentira sufrirán por tiempo indefinido. Mas mientras estemos en esta tierra, hay oportunidad. La Biblia dice: buscadle mientras puede ser hallado. La Biblia nos está diciendo a cada momento: la verdad está en las esquinas. Lo que sucede es que nadie la quiere oír. Y un ejemplo son los hermanitos que andan predicando en las esquinas de las calles, en los buses. Nadie les quiere oír la palabra que llevan. ¿Por qué? Porque muchos siguen buscando a líderes que son ávaros, líderes que les prometen cosas que Dios no ha prometido. Dios nos ha prometido vivir eternamente en gozo y adoración delante de Él. Pero algunos creen y esperan un gobierno terrenal. No hay peor cosa que estar poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales. Buscad primeramente las cosas de arriba, es decir, el reino de Dios y su justicia. Ese reino espiritual donde encontraremos el gozo, la paz, la alegría, el júbilo delante de nuestro Señor. Vengamos todos y adoremos al Señor. Vengamos todos y alabemos su nombre y glorifiquemos su nombre, porque donde hay gloria, adoración y alabanza para nuestro Señor, la tierra vuelve a producir su fruto y el pueblo vuelve a estar viviendo en paz, y el pueblo también comienza a gozarse y a regocijarse, porque el poder de Dios es manifestado. Mas cuando nosotros elegimos el camino incorrecto, también la bendición de Dios se aparta. No porque Dios la aparte, sino porque nosotros la apartamos con nuestras concupiscencias, es decir, con nuestros deseos carnales. Porque preferimos las cosas de aquí abajo que las de allá arriba. Y no es que las de aquí abajo no sean buenas, pero serán buenas solo si adoramos a nuestro Señor y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Gloria sea a nuestro Señor, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado
sino que habiéndoles despeñado en el infierno, dice, con cadenas de oscuridad, les entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé y a su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de maldad. El Señor está hablando aquí claramente. No nos engañemos. El fin de las cosas de este mundo es destrucción. El fin de todo esto siempre será un infierno. Y muchos dicen infierno de fuego no hay. Sea como sea, entiende y entendamos esto. Habrá un sufrimiento eterno como nunca el hombre puede imaginarse. Si aquí lloras, ¿cómo no llorarás en aquellos días si no vienes a nuestro Señor Jesucristo? Si no aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y le alabamos y bendecimos su nombre y buscamos cómo unirnos, pero no mediante nuestras razones, sino mediante la palabra de Dios. Y buscamos cómo estar en el mismo pensar mediante la palabra de Dios, unidos por el Espíritu y en entendimiento por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, el poder y la alabanza. Con nosotros, nuestro hermano Isaac. La razón de mi existencia es la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido. Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra. Y estamos ante una realidad muy latente que ya habíamos sido advertidos. Dice el versículo 1: como habrá entre vosotros falsos maestros, de eso somos testigos nosotros, pero lo que nosotros debemos pedir a nuestro Padre Celestial es estar siempre atentos y siempre pidiendo de su Espíritu Santo, de su sabiduría, para poder, amado hermano, estar firmes y permanecer en esta verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a orar. Nos han hecho llegar acá unas peticiones. Si alguien tiene alguna otra petición, puede poner la cabina de radio al 2131-6767, 2221-6957. Son los números que están habilitados y ahí los va a atender nuestra hermana que está en la cabina. Oramos al Señor agradeciéndole por su palabra y dándole la gloria, porque Él siempre merece la gloria en todo momento, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que tengamos. Nosotros debemos siempre adorar y alabar ese nombre poderoso que es el de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra. Bendito Dios, a ti sea la gloria en esta hora, a ti sea la alabanza en esta hora. Agradecemos, Señor, de que tú siempre tienes una palabra para nuestras vidas. Enséñanos, Padre Celestial, y ayúdanos, bendito Dios, a ponerla por obra, a practicarla, bendito Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad, la voluntad de que nosotros obedezcamos lo que tú quieres que obedezcamos, lo que tú has establecido en tu santa palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú sigues estando con nosotros, tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, y porque en esta hora, bendito Dios, podemos acercarnos delante de tu presencia, sabiendo que estamos siendo escuchados, poderoso Señor, sabiendo de que tú tomas en cuenta nuestra oración, tú tomas en cuenta nuestra alabanza y nuestra adoración, porque sabemos, Señor, que solamente tú la mereces. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos y enséñanos a alabar a nuestro Padre Celestial. Pon tú esas palabras para adorar a nuestro Dios. Espíritu Santo de Dios, gracias por esa paz que tú nos brindas. No te apartes y no te alejes de cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Ahí en medio de sus problemas, sé tú ese consuelo, sé tú esa paz, sé tú esa fortaleza, Espíritu Santo de Dios. Ministra, poderoso Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a todo aquel que necesita de tu presencia, y sabemos que todos somos necesitados de ti, poderoso Dios. En esta hora, Padre Celestial, clamamos por Rosario Arriaza,
para que tú sanes, Señor, totalmente esa hernia, para que tú pongas tu mano sanadora, tu mano gloriosa, tu mano de poder sobre su vida. También, hermana Rosario Arriaza pide por bendición económica. Sabemos, Señor, de que tú quieres glorificarte en su vida. Te pedimos que hagas conforme a tu voluntad, bendito Dios. También te pedimos por Margarita de Arriaza, provisión de empleo. Abre puertas, Señor, de empleo para Margarita, Señor. Sabemos de que vivimos en un país donde no hay empleo aparentemente, pero tú sí tienes para tus hijos, Padre Celestial. También te pedimos por Oscar Sánchez, Señor, dolor de gastritis. En esta hora, bendito Dios, pedimos que seas tú sanando a Oscar, poderoso Dios, a donde quiera que él se encuentre, que sea tu mano de poder llegando sobre su vida, bendito Dios, porque sabemos de que en ti hay poder. Glorifícate, poderoso Dios, en cada uno de nuestros hermanos que han presentado su petición en esta hora, bendito Dios, pero también, bendito Dios, pedimos por aquellos que no han podido poner esa petición, pero están siempre buscándote, están siempre clamando, están siempre confiando en ese Dios vivo. Que seas tú, Padre Celestial, glorificándose en sus vidas, a donde ellos nos estén escuchando, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza, poderoso Dios. Gracias, bendito Padre Celestial. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor amado, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Desesperaría